Una vez más, bienvenidos todos. Nuestro primer ponente de la tarde, Óscar Berlanga, es un artista plástico, ilustrador y escultor barcelonés. En el año 2009, viviendo en la isla de Hierro, en Canarias, experimentó una ECM debido a un accidente que nos va a relatar ahora con detalle. Óscar entró en parada cardíaca o muerte clínica. Fueron unos minutos que le hicieron cambiar por completo su forma de percibir la vida, aunque no habló de ello hasta el año 2016. Es un regalo para todos nosotros contar con Óscar y escuchar su experiencia. Adelante y bienvenido. Aplaudid más fuerte, por favor. Se me oye, ¿no? Bueno, voy a hablar del ego. ¿Hace mucho calor? He preguntado, me han dicho que está el aire puesto. Pero entre después de comer y eso, pues... Bueno, pues nada, ¿y ahora qué explico yo? La meditación. Nos quedamos sopa aquí todos. Bueno. Experiencias cercanas a la muerte. Bueno, se ha puesto ese nombre. A mí me gusta más llamarlas experiencias cercanas a la vida. Aunque bueno, son maneras de explicar algo que yo creo que solo se puede explicar a través del silencio. Entonces, ¿cómo explicar algo que no se puede explicar? Entonces, a mí me gusta un poco jugar con la metáfora también para poder transmitir lo que quiero decir. Entonces, una simple pompa de jabón, ¿no? No sé si hay alguien aquí invidente o ciego. No. ¿Cómo le explicamos a alguien que no ha tenido en esta vida el don de la visión, ¿no? que es de ciego de nacimiento? ¿Cómo le podemos explicar cómo es una simple burbuja de jabón, ¿no? Esta persona a lo mejor pues va a entender lo que es a través del tacto, lo que es lo esférico, ¿no? La esferidad. Va a entender a través de explicar ¿no? esa ligereza, esa delicadeza, pero ya llega un punto que no nos va a poder entender si le explicamos, por ejemplo, pues todos los colores iridiscentes que va a crear la burbuja según el grosor del agua y el jabón, ¿no? Vamos a explicarles esa lucha de fuerzas entre el aire, o sea, la fuerza que hace el jabón que contrae y el aire que se quiere expandir. Y en ese perfecto equilibrio surge, yo creo que es la forma más perfecta que existe aquí, que es la esfera, ¿no? Entonces esa impotencia, por ejemplo, explicarle a esta persona que esa esfera es transparente, pero que a la vez se ven todos esos colores, a la vez yo me puedo reflejar y puedo ver a través de ella, obviamente pobre no nos va a entender, ¿no? Y un poco uno se siente, cuando quiere explicar una ECM y lo ves en muchas personas, que no encuentra palabras, ¿no? Son frases muy manidas, que se dicen mucho, pero es que es cierto, ¿no? Es una impotencia de no saber cómo explicarte, ¿no? Obviamente aquí tenemos la herramienta del lenguaje, lo que tenemos para transmitir aquello que queremos decir y es lo que hay. Pero eso, me sirve un poco lo de la burbuja para explicarme un poco en ese sentido. Yo lo voy a intentar y bueno, ya veré cómo lo hago. Muerte, o sea,
Aquí en Occidente hay mucho tabú con lo que es la muerte, ¿no? Obviamente pues nos produce rechazo, pero tal como se gestiona el fallecimiento, ¿no?, de cualquier persona, es un poco como en mi opinión, muy aséptico y muy rápido todo, y que pase rápido, ¿no? Cuando siempre, desde bien antiguo, pues se ha respetado unos tiempos, se ha velado el cuerpo una vez ha fallecido la persona, y yo creo que todo eso tiene un sentido, ¿no? Y aquí hemos perdido un poco ese sentido y esa manera de vivir tan express para todo, ¿no? El tema de las experiencias cercanas a la muerte, que antes ha dicho muy bien mis compañeros que son temas que se hablan desde hace ya tiempo. Bueno, el primer registro que hay de una ECM sale en la República de Platón. Platón cuenta a través del mito de pues un soldado que se le dio por muerto, lo tiraron a la pila en guerra y no estaba muerto, estaba de parranda. Y luego, pues bueno, le contó la experiencia cercana a la muerte. O sea, fijaos si, obviamente esto, pues supongo que desde que existe el hombre, ¿no?, que estamos aquí un rato y nos vamos, nos volvemos. Bueno, pues eso. Se ha hablado mucho de amor y realmente creo que esa es la parte más complicada de explicar. Cuando llegue el momento lo intentaré, en mi experiencia. Amor, del sánscrito, contrario a mor, muerte, ¿no? Contrario a la muerte, amor. Ese amor lo vamos a experimentar a través de las emociones. Emociones, emotion, energía, movimiento. Emociones, energía que está en movimiento constante. Y un poco eso es lo que yo intuyo que somos, ¿no? Bueno, voy a empezar a explicar mi ECM. Yo andaba como ha hecho la introducción María, andaba por Canarias en el 2009, por la Isla del Hierro, y estaba colaborando con otro artista para hacer una novela gráfica. Este artista es un dibujante también de cómics, bastante famoso ahí en Bélgica, Marc Legendre, y bueno, él tiene casa allí y lleva tiempo viviendo allí. Entonces decidimos colaborar juntos, ¿no?, en una novela gráfica, y yo desde la casa donde estaba pues tenía un trayecto hasta su casa, que es donde quedábamos para trabajar. Pues eso, todas las mañanas me desplazaba en bicicleta, ¿no? La Isla del Hierro, no sé si habéis estado, pues es una de las islas más jóvenes, es muy agreste y es preciosa. Entonces yo aprovechaba, me gusta mucho ir en bicicleta, pues aprovechaba para hacer ese trayecto, pues para desplazarme en bici, ¿no? Bueno, pues una mañana como otras, que ya había hecho ese trayecto. Bueno, he de explicar antes que yo antes que sé que no se debe, pero no me había puesto nunca casco para ir en bicicleta. Y me aconsejaron allí que como no pasa gran cosa, pues la policía se aburre bastante y si me veían sin casco me iban a multar. Entonces, bueno, aquellas cosas, ¿no?, que digo, bueno, pues me voy a comprar un casco. Pero no por prudencia mía, sino por evitar una multa. Y ese día pues me puse yo mi casco, me lo abroché bien, que siempre me agobiaba un poco abrochármelo, pero ese día en concreto me lo puse bien y nada, hice el trayecto que hacía todas las mañanas para desplazarme allí. En un momento del camino, aquellos son en toda la isla hay un semáforo y hay muchas curvas y tal, ¿no? Pues un sitio bastante agreste. Había uno de los tramos que era una bajada bastante pronunciada y era una de las pocas rectas en bajada que había, ¿no? Y ahí pues pillaba bastante velocidad.
Bueno, bajando por esa bajada, vi que venía un coche de frente. Por esa zona en concreto no suelen pasar muchos coches, pues está un poco aparte de los pueblos así más grandes. Y yo por prudencia, pues me puse, digamos, hacia un lado, ¿no? Para dejar pasar el coche mientras yo bajaba. Y luego venía un zigzag o dos curvas seguidas, ¿no? Iba demasiado rápido, la primera curva la pude hacer bien, sin problema, pero la segunda no me dio tiempo a reducir la marcha, a frenar, y me salí, digamos, del asfalto y la rueda delantera pues se me clavó afuera, que era roca volcánica. De tal manera, pues obviamente se frena de golpe y el Oscarín sale catapultado a un barranco de unos 30 metros. Y bueno, hice un poco sota, caballo, rey. En el sota me dio un golpe bastante fuerte en el pecho. Yo el último recuerdo que tengo de accidentarme, y eso sí que lo habréis oído alguna vez, que es un poco que pasa en cámara lenta, y es verdad, es bueno, yo estar volando y pensar que no me haga mucho daño, ¿no? Porque ya intuía que me iba a pegar una buena leche. Y ese es el último recuerdo que yo tengo de lo que es en cuestión el accidente en sí. Del otro no me acuerdo. Bueno, yo me doy ese primer golpe, que luego hablándolo con la gente del hospital y un poco haciendo memoria y tal, supongo que fue el que me provocó parada cardíaca. En el segundo golpe, mientras iba cayendo por el barranco, estamos hablando de zona volcánica. Entonces, pues bueno, me sollé todo el cuerpo. No me rompí ningún hueso. El médico me dijo que me protegió la grasa. Digo, bueno, pues mira, de algo ha servido estar gordo. Dice, sí, muchacho, como hablan allí. Muchacho, te protegió estar gordo. Digo, bueno. Y en el tercer golpe, digamos que frené también de golpe contra una roca, donde pulvericé el casco barato que llevaba, que me salvó la vida, obviamente. El cacho más grande que quedó era así. De tal manera que me abrió todo lo que es el cuero cabelludo, me lo solló. No sé si fue por el casco que hizo Gillette o la roca, no sé. Bueno, me hizo una herida bastante bestia, para cardíaca, y bueno, y todo lleno de magulladuras pues de la caída. Bueno, en ese momento yo me veo proyectado fuera de mi cuerpo. Aquí es donde empieza lo que mucha gente habla, la verdad. Yo me veo como a una distancia de unos, no sabría decir, unos 20, 30 metros de altura. Bueno, como flotando, viendo una panorámica. Lo primero que vi fue mi cuerpo, todo accidentado. Vi la sangre, la bicicleta caída, Y lo primero que sentí fue un alivio muy grande. Y me acuerdo de pensar de que yo formaba parte de ese cuerpo, pero que no era yo, eso. Y era como un alivio, ¿no? Uf, qué bien. Como salir fuera de ahí, como que me sentía muy aliviado. En ese momento, poco a poco, me voy dando cuenta que tengo una visión periférica de 360, ¿no? Todo aquello a lo que yo prestaba atención, ahora empieza, cada vez que voy explicando más, cada vez más difícil explicarlo. Aquello a lo que toma atención, que podían ser varias cosas a la vez, yo formaba parte de aquello. Entonces me daba cuenta que lo primero, eso, vi mi cuerpo ahí accidentado, el coche que me había sobrepasado, que yo me había apartado para dejarle pasar. Otra casualidad, el hombre que iba en ese coche, cuando estaba subiendo la cuesta, que yo estaba bajando, le dio por mirar por el retrovisor interior del coche y vio pues un gordo volando.
Y el hombre tuvo la decencia de pararse, esperar un rato a ver si yo me asomaba por ahí, vio que no. Y bueno, dejó el coche ahí, bajó, me vio abajo todo accidentado y llamó a emergencias. O sea, gracias a esa persona, pues estoy aquí contando esto. Yo sentía en ese estado, fuera de mi cuerpo, ya digo, todo así muy, muy rápido. Noto la angustia de la persona, el nerviosismo, los nervios de estar llamando a emergencia. Y yo le quería transmitir que estaba perfectamente, que no se preocupase, que yo estaba muy bien, que de hecho estaba muy, muy bien. Pero sentía sus nervios, su angustia. Me acuerdo de si me centraba en él, sentía lo que él estaba sintiendo. Yo empiezo a fijarme un poco a mi alrededor, ¿no? Y me empiezo a dar cuenta de que todo aquello en lo que yo presto atención, como he dicho antes, formaba parte de eso, y me doy cuenta de que todo estaba vivo, que todo vibraba, ¿no? Desde las rocas, el musgo, la espuma del mar, todo lo que había en ese paraje tan bonito, vibraba y sentía que estaba vivo. Otra cosa que cuesta de explicar es que poco a poco, digamos que en increciendo, se me iba despertando como un conocimiento, no sé cómo llamarlo, un conocimiento, una sabiduría, de que entendía un poquito todo aquello que prestaba atención o curiosidad, era como que yo mismo me contestaba a aquello que yo estaba observando. Y podía observar a niveles, o sea, vamos a decir, de microscopio. Yo estaba a esa altura, me sentía un poco como una cometa, porque notaba... Bueno, el primer gesto que hice cuando yo estaba ahí flotando fue mirarme las manos, ¿no? Hice así. Sentía las manos, pero yo no veía nada, no me veía las manos, pero las sentía y sentía mi cuerpo allí flotando. Cosa que no, eso es otra cosa también bastante extraña, yo no tenía en ningún momento ni susto ni miedo, a la vez pensaba como qué curioso, pero a la vez lo veía con una normalidad absoluta y con una sensación que se me iba como cada vez despertando más, de que aquello ya lo había vivido y que era normal y que no pasaba nada. Yo estaba tan pancho y muy, muy a gusto y muy bien, en una tranquilidad bastante grande. Entonces en ese sentía que algo que no veía me ataba a ese cuerpo, ¿no? Yo era como una especie de ancla físicamente, estaba ahí mi cuerpo, pero lo que yo entendía donde estaba era ahí flotando, ¿no? Entonces, bueno, estuve un rato en ese estado, digamos que allí, esto también es muy complicado de explicar, que sientes que no hay tiempo ni espacio, porque yo no sabría decir todo ese viaje que hice, vamos a decir, por los diferentes elementos, porque cuando yo sentía que era el viento y me convertía en el viento, cómo acariciaba las olas, y entonces era el mar, me metía por dentro del mar, no sé cuánto tiempo estuve ahí, pero sentía que el mar me iba como purgando, estuve en la profundidad del océano, donde a mí en otra época, pues recuerdo en Tenerife, en otra isla, esto más de jovencito, me acuerdo de darme un poco, no, me dio un ataque de pánico porque me alejé mucho de la playa nadando, me despisté y no sé, la resaca o no sé, me alejó muchísimo. Y digo, hostia, al principio no, digo, voy a empezar a volver a la orilla, pero a la que metí yo iba con gafas de snorkel, sin nada más. Al meter la cabeza otra vez en el mar y ver esa profundidad, ese azul profundo, me entró un agobio brutal y bueno, casi me ahogo, porque
del pavor de empezar a nadar y ver que no avanzaba y que no avanzaba, pues tuve, no sé, la frialdad de autotranquilizarme, ponerme boca arriba y empezar un poco lentamente a intentar volver, ¿no? Pero ese pánico que yo había sentido anteriormente dentro del mar, ahí no había ese miedo, yo estaba muy tranquilo. Y notaba como el plancton, ya te digo, todo era yo y yo era todo. Y notaba como ese oleaje en el que yo estaría, no sé, como un alga ahí flotando, me iba purgando, me iba como limpiando. Como las olas que acarician las piedras, ¿no? Y las van convirtiendo en la arena fina a través de los siglos, ¿no? De los años, como van puliendo y van limpiando, pues yo me sentía un poco así. Ya digo, hice todo un viaje, me metí dentro de lo que es la roca, era la lava o el fuego. Salí fuera, de repente había un lagarto por ahí, era el lagarto, miraba a través del lagarto. Bueno, como un niño que iba jugueteando con todo lo que... Y a la vez sorprendiéndome, pero ya digo, con una tranquilidad muy grande. Vuelvo otra vez, no sabría decir cuánto tiempo estuve en ese estado, o sea, en ese viaje. Y en algún momento es como que decido volver a donde estaba al principio, ¿no? Y en esa flotabilidad me da curiosidad por observar las nubes. Y entonces es como que siento que mi cuerpo de repente se da la vuelta, o que estoy así como mirando hacia arriba, ¿no? Aunque podía mirarlo todo, estaba como direccionado hacia arriba. Y entonces me dio como, bueno, sentí las nubes, como iban viajando, el vapor, bla, bla, bla. Y empecé como a estirar un poquito hacia arriba, a notar ese cordel, esa cuerda que yo sentía, como a estirar a ver si aquello podía llegar más lejos o se podía romper. Y bueno, sentí como que era como una especie de chicle que se podía estirar. Y en algún momento que yo decidí ir hacia arriba, es como que se soltó. Nunca sabré si se soltó, pero yo sentí como que me desprendía de eso. Acto seguido salí a una velocidad inexplicable hacia el famoso túnel, que yo lo explico así. Era, bueno, mucha gente que la ha escuchado me ha cerciorado, ¿no? De la manera en que lo he explicado, que se parecía bastante. Para mí era como, bueno, era como un tubo en el que yo estaba viajando en su interior. En las paredes que delimitaban el tubo, vamos a decir como si ahí se condensase una especie de tormenta, donde había electricidad, rayos, ¿eh? Todo esto a una velocidad. Voy viajando por dentro de ese tubo, ¿no? Y veo como una espiral que va hacia el interior y una espiral que viene hacia mí, ¿no? Como una doble espiral. Yo tenía la sensación de que no estaba yendo lejos, sino que estaba yendo hacia adentro. No sabría explicar hacia dónde, pero tenía esa sensación de que iba hacia lo micro y a la vez hacia lo macro. Por eso he puesto lo de estuve aquí, porque creo que nosotros al desencarnar no es que vayamos, es normal, ¿no? Hablar de estuve allí, porque lo vemos como el más allá, todas estas palabras. Al final para mí es como que estamos en otras frecuencias y que todo está aquí, en ese todo, ¿no? En el que hablaba antes. Bueno, en un momento de ese viaje por este tubo, por este túnel, en el cual iba como girando, yo iba a mucha velocidad. En un momento me doy cuenta que me empiezan a rodear, no sabría si serían entre 6 y 8 esferas, en las que
eran como era una luz, cada una predominaba un color, pero iban como cambiando de color, pero cada una tenía un color que predominaba, en el cual iba como iluminándose más y menos, pero que se delimitaba muy bien en una esfera, ¿vale? Volvemos a la esfera. Y nada, y empiezo a divisar esas esferas. Yo empiezo a sentir, en todo este viaje que estoy explicando, cada vez, que me lo he dejado, la sensación de paz iba en aumento. A la vez que esa tranquilidad y una alegría, ¿no? Como una alegría que se me iba despertando. Cuando aparecen esas esferas yo me doy cuenta de que esas esferas yo las identifico como personas y que yo las conozco. Tengo esa sensación. No sé quiénes son, pero que las conozco de hace mucho tiempo, ¿no? Una de ellas se acerca más a mí, a mi lado, todo en ese viaje, ¿no? Y entonces noto una fragancia, un olor muy concreto que yo identifico en el primer segundo, que era el olor que emanaba de su esencia, ¿no? de mi abuelo. Y entonces, claro, me acuerdo de la emoción y la alegría de pensar, hostia, el Yayo, ¿no? Y cómo esa esfera, mi abuelo, me estaba transmitiendo que todo esto sin palabras, era como que de repente tú entendías un mensaje. Como que venían a acompañarme, que estaba todo bien, que estuviese tranquilo, que venían a acompañarme y que no pasaba nada. Y me acuerdo de pensar, no, si yo estoy muy bien. Y con emoción, como sentir que estaba llorando de alegría, pero claro, no sentía las lágrimas, pero sí esa emoción, ¿no? Bueno, yo sigo ahí en ese túnel y en un momento veo como si fuese un aro que delimitaba las paredes a mucha velocidad, me traspasaba, ¿no? Como que venía hacia mí, ¡bum! Y me traspasa como una vibración como muy fuerte que a mí incluso me llega a dar como un poquito de escalofrío, como de entera, ¿no? Como algo que no puedes casi ni soportar. Y en esa vibración, cuando me traspasa, me viene como un mensaje. Esto también es complicado de explicar porque no es a través de una voz o unas palabras que me hablan, sino es el entendimiento con un cariño y un amor impresionante que me viene a decir que no es momento de que yo vuelva. Que esto lo habréis oído mucho en muchas FMs. Yo paso absolutamente del mensaje y pienso, digo, no, a mí me da igual, yo quiero seguir, yo estoy aquí, esto es maravilloso, me sentía muy bien y yo no me quería ir, quería continuar. Estuve un ratito más así y entonces vino otra onda de esta que volví a sentir fuerte y era como el mismo mensaje, pero como que me venía a decir como un poco, date cuenta o sea, por un lado me venía a decir que la decisión era mía, que yo era libre de hacer lo que yo quisiera, pero que tomase conciencia de que el estar aquí no es fácil, así lo entendí yo, que estar aquí no es fácil y que me quedaba trabajo por hacer y que luego, algo así como que luego no te quejes, ¿no? Tú sabrás lo que haces, no pasa nada, está bien si te vuelves, si no vuelves, es decisión tuya. Todo eso, ya digo, no, con de ninguna manera impositiva o dándome una orden. Y ahí es como que tomé conciencia, ¿no? Como que pensé, es verdad, ¿no? Como una especie de recuerdo y de valorar el estar aquí.
Automáticamente, cuando yo pensé eso, en cuestión de un flash, me despierto en un hospital. Todo entubado, todo, bueno, como estaba, ¿no? Todo machacado. Ahí como si fuesen, yo lo explico así, como las luces de un pasillo que empiezan a encenderse, ¿no? Un pasillo largo, desde los pies hacia arriba, se me fue, digamos, encendiendo la sensibilidad del cuerpo, el dolor, ¿no? Y claro, yo estaba todo accidentado, me había hecho daño y notaba el peso del cuerpo, el volver a estar como metido en un traje, como ese agobio de estar aquí metido, ¿no? Y claro, con una confusión brutal. Me daba cuenta que estaba en un hospital. Mi primera reacción cuando empecé a sentir el dolor fue palparme así, reaccioné así, no sé por qué, como comprobando que estaba entero, no sé. Y ahí, bueno, ya no aguanté el dolor, ya se dieron cuenta las enfermeras, enseguida vinieron pues, a atenderme, que quiero dar muchas gracias a todas las enfermeras, ¿no? Pues me trataron con muchísimo cariño y nada, me dijeron que me había accidentado, que estuviese tranquilo, bla, bla, bla. Bueno, hasta aquí es mi experiencia en el accidente, ¿no? Pues yo tuve mucha suerte porque se ve que en el mismo momento que yo me accidenté, en el pueblo un pueblo muy pequeño que estaba justo antes de llegar a esa bajada, pues había por rutina de allí, de cada día, pues hay ambulancias que asisten a los más mayores, ¿no? Porque, bueno, no se pueden desplazar muchos o un poquito están atendidos, ¿no? Son lugares muy, muy alejados, que hay poca gente y supongo que ese tipo de asistencia pues se puede hacer. Y tuve la suerte que había una ambulancia muy cerca y el hombre al llamar a emergencias, pues supongo que rápidamente enviaron esa ambulancia que estaba tan cerca pues hacia donde yo me había accidentado. Igual, si tardan un poco más no lo cuento, no lo sé. A mí se me hizo una reanimación cardiorrespiratoria y bueno, y se me lleva al hospital de allí pues a hacerme un TAC de todo el cuerpo y a ver cómo está, a coserme las heridas y todo eso. Yo tardé en recuperarme un tiempo físicamente y todo aquello, bueno, en la isla, algo que se me ha olvidado decir, estaban en esa época viviendo mis tíos ahí. Entonces yo tenía un poco la asistencia de mis tíos también, los cuales pobres pues se asustaron bastante, claro, porque se presentó la policía con los guantes de plástico ensangrentados, con mi bicicleta, mi mochila, picaron al timbre, sale mi tío y claro, imagínate, y así a lo bruto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, que está bien, que está bien. Se pensaba que lo estaban diciendo cualquier cosa para no... Pero bueno, la cuestión que yo para no preocuparlos tampoco no quise contar nada, me lo quedé para mí y estuve unos días entre el cebollón que me había pegado y recuperándome y tal, pues un poco pensando en todo lo que me había pasado y bueno, yo estuve 7 años callado y lo digo así de claro, me daba vergüenza hablar. Tenía mucho prejuicio, supongo que sobre todo por lo que pensarían los demás de explicar estas cosas. Claro, yo interiormente tenía, bueno, nunca mejor dicho, una lucha interior, ¿no? de lo que es mi mente y de lo que yo sentía que era verdadero, que yo había vivido. Siempre intento diferenciar bien lo que es la memoria vivida de un lugar donde has estado, uno se acuerda, ¿no? En pasado, donde estuvimos de vacaciones o donde sea, y tú tienes ese registro en esa memoria, te acuerdas de cierta manera. Cuando tú imaginas o intentas acordarte de un sueño, esa memoria no es la misma, es un poco diferente. Yo tenía el recuerdo vívido de que aquello era una vivencia. Una, porque
mientras estuve en ese estado, todo era como más real, todo era como más vivo, los colores, todo era más intenso que aquí ahora que estoy en este teatro pasando nervios, porque siempre hablar en público. Pero allí era como que todo era más real. Y sobre todo lo que a mí constantemente me repetía a mí mismo, yo por lo que me dedico, pues he trabajado muchos años con la herramienta de la imaginación. Y por mi trabajo yo sé perfectamente que no podemos imaginar nada que no nos haya influido, ya sea de la naturaleza, de algo que hemos vivido. Nosotros no podemos imaginar ni inventar nada que no exista aquí, en esta realidad. Porque siempre nos basamos, hacemos nuestra interpretación de aquello que hemos visto o que hemos vivido. Yo allí vi colores, ya no solo en esas esferas, sino también vi como que me atravesaban formas, lo explico así, que yo no puedo explicar y que sé que aquí no... Alguien que es escultor y dibujante, yo no puedo... Lo he intentado, de hecho estoy haciendo todo un proceso creativo de mi obra para que quiero plasmar un poco toda esta experiencia. Y me voy siempre a las metáforas y a las herramientas que tenemos aquí. Pero lo que yo me repetía constantemente era que yo no poder explicar un color, cuando es algo que yo he estudiado, semiótica, teoría del color, yo no puedo explicar qué colores eran aquellos. Vi varios colores que aquí no existen y formas. Entonces, eso era lo que yo mismo me decía, yo es que eso no me lo puedo inventar. Es que esto no puede ser una ensoñación, algo que he imaginado. Y eso es un poco lo que me agarraba para decirme a mí mismo que esto no es una locura, que no son del golpe que me di en la cabeza. Y un poco según fueron pasando el tiempo, yo tenía como retales de esto que os he contado. Estoy convencido de que hay muchas partes que a mí no se me ha dejado recordar, o así lo intuyo yo. Claro, uno cuando explica estas cosas un poco te montas una manera de explicar, ¿no? Cuando te entrevistan o cuando estás aquí explicando, pues de alguna manera, claro, te tienes que explicar. Y montas como tu película, vamos a decir, de aquello que viviste. Pero bueno, eso, la sensación de tener recuerdos que la impotencia de no poder explicar sobre todo, y de trozos que intuyo que yo no puedo recordar porque eran como fragmentos, ¿no?, que yo he ido montando. Bueno, todo esto, como decía antes, me lo guardé para mí. No se lo expliqué absolutamente a nadie, ni a un familiar, ni a parejas que he tenido después de la FM. Y así estuve 7 años en lo que yo estuve en una búsqueda muy intensa de respuestas. Fui a todos los lugares que se me ocurrieron en busca, pues, bueno, eso de respuestas, ¿no? Y fui a la casa del Tíbet, bueno, yo soy de Barcelona, pues lo que me quedaba más a mano, pues a la casa del Tíbet de Barcelona. Estuve con los sufís, estuve con una rama de teósofos. La teosofía es muy interesante. Estuve con una orden de carmelitas también, con grupos espirituales. Me metí en algo que explicaba bien esta mañana Alejandro, con todo el atrevimiento. Me interesaba investigar en lo que son los enteógenos, lo que llaman ayahuasca, el bufo alvarius, el famoso sapo y todas estas cosas, que yo saqué mis conclusiones, ¿no?, de todas estas experiencias, y hago un resumen. Pues algo que me quedó muy claro es que ese no es el camino y que sí que hay
vamos a decir, cosas que se puedan asemejar, pero ni mucho menos a lo que es una FM, ni muchísimo menos, vamos. No llega ni a sucedáneo, ¿no?, de un chocolate bueno o suizo, vamos a decir. Pero bueno, sí, como una especie de investigador o de astronauta, sí que me metí ahí. Obviamente no lo hice con cualquiera. Fue a través de un amigo que me presentó a una persona que había estado 20 años con los indios en Amazonas y que me daba confianza y que me sentía bien acompañado. Luego, con el tiempo, pues uno piensa, ¿no?, dice, qué atrevimiento y qué poca... Bueno, no sé, lo hice porque llegó un momento de que me obsesioné con todo esto y que yo mismo dije, para, porque se te está yendo la pinza, porque uno sigue aquí. El volver implica muchas cosas. En mi caso, por lo menos, y creo que casi el 99,9% de las personas que han vivido, no sufrido, sino vivido una FM, creo que te cambia totalmente. Te cambia el concepto de entender la vida, de entenderlo todo, como bien explicaba antes Nacho, ¿no?, de educar la mirada en aquellas cosas que son más sutiles y que damos o por hecho o que no nos fijamos, ¿no? Y sobre todo en el interior, ¿no? Ahí empieza todo un viaje hacia mi interior, todo un interés hacia ir hacia adentro. Creo que ese viaje, esa búsqueda no se acaba nunca. En mi opinión, quien tiene certezas o dice verdades, ¿no?, como catedrales, pues bueno, todo es respetable. Yo no, con todo esto, nunca he querido convencer a nadie, ni tengo la verdad absoluta de nada. Yo explico mi experiencia y si a alguien le puede ayudar en algo, pues oye, encantado. A mí me costó mucho hablar, como dije, y fue a través de una crisis personal, en un momento que yo ya había decidido tapar todo esto y dejarlo un poco a un lado, porque me costaba el conciliar el día a día, la vida, con todo aquello, ¿no? Ya lo he oído mucho en muchas personas, en otras personas que han tenido una FM, lo duro que es volver, porque la vida no es fácil. Bueno, para algunos más, para otros menos, pero bueno, estar aquí no es fácil. Y claro, ahí estás tan bien que dices, hostia, como decía Juan Antonio, que le dijo su amigo Fidel, vaya putada, ¿no? Volver. Y un poco te sientes así. Y cuando estás en procesos duros, se te pasa por la cabeza, ¿no? Y decir, oye, si yo tengo para mí la certeza de que esto no acaba aquí, pero luego tienes también esa toma de conciencia de que si estás aquí es por algo y que todo lo que va aconteciendo es por algo. Entonces lo enfrentas desde otro punto de vista muy diferente. Los desafíos, ¿no?, que te da la vida, pues los ves de otra manera, ¿no? Pero sí, a mí me costó mucho hablar y fue a través de una crisis personal en el que a mí se me cae todo. Trabajo, pareja, casa, todo. Y en ese vacío, ¿no?, que hablábamos antes, ahí es cuando empieza a salir todo esto y a brotar para afuera como una, aunque suene mal, como una vomitada, ¿no?, como algo que tienes que sacar. Algo que tenía ahí muy oculto. Y me acuerdo, pues eso, de contárselo a la primera persona, a un amigo en una terraza. Tomando algo en una terraza y empezó a llorar y empezó a salir todo. Claro, el amigo pensaría, madre mía, ¿cómo está este? Pero es que me salió así en ese momento. Y ahí empecé, pues eso, no a contárselo a cualquiera que pasase por ahí, obviamente, pero sí que empecé poco a poco a hablar de todo esto. En un momento, pues un amigo que me lo había escuchado se lo dice a una amiga suya que es periodista
que fue la primera persona que me hizo una entrevista, ¿no? Esa entrevista, que era un diario digital, bueno, no sé si estaría muy bien posicionada en Internet, no sé por qué, pero empieza pandemia, ¿no? Año 2020, y mientras todos estamos metidos en casa, yo por mi trabajo tenía el contacto, ¿no? Por si salía algo de trabajo de lo mío. En Instagram, pues bueno, tengo publicado pues, los encargos que he ido haciendo y tal. Y ahí pues puse mis datos, mi teléfono, por si salía algo. Y claro, era fácil poner mi nombre y si alguien había leído esa entrevista, era fácil contactarme. Bueno, pues en pandemia, no exagero si durante ese año me contactaron más de 500 personas. Algo que me sobrepasó bastante. Y yo me sentía como en la obligación de contestar a todo el mundo, claro. Supongo que era un momento, bueno, supongo no, era un momento en que mucha gente estaba pensando en la muerte o se le había muerto un familiar. De los muchos casos que me escribían, alguna gente me llamaba. Hubieron 3 muy potentes que eran padres que habían perdido a sus hijos pequeños. Claro, es muy duro. Y yo me sentía una responsabilidad, ¿no? y con vergüenza, ¿no? de pensar, ¿qué le voy a decir yo a un padre que ha perdido? Uno de ellos en un accidente de coche había perdido a la mujer, un chaval de 30 y pico años, a la mujer y a sus 2 hijas. Y claro, es como... Y te llaman, tú piensas, ¿no? Dice, esta persona pobre pues está desesperada por oír lo que sea que le calme, ¿no? Ese dolor. Yo sé que el luto es algo inevitable, ¿no? La falta de la persona que ha desencarnado está ahí y es todo un proceso por el que hay que pasar y ese dolor va a estar, por mucho que nosotros sintamos, no entendamos porque no va por aquí, va por aquí, que sintamos que esto no acaba aquí. Si le pasa algo a mi hija, pues me quiero morir, ¿no? Nunca mejor dicho, porque ese dolor está, ¿no? Y bueno, yo sentía la responsabilidad de contestar pues buenamente dentro de mis capacidades y lo que yo pueda ayudar, ¿no? Cosa que ahora, a través de la Fundación ICLOVID y del primer ponente, ¿no? Alejandro, que son personas, la doctora Luján y Xavier Melo, Alejandro Agudo, que a través de un trabajo intenso que están haciendo, están consiguiendo que cada vez se vaya normalizando más hablar de estas cosas y están haciendo un esfuerzo para trasladar todo esto a asistir en hospitales, tanto a profesionales como a gente que esté pasando por un proceso, ya sea de paliativo o de un familiar que se va, ¿no? Y es algo que llevo años que me va llamando, o siento que me va llamando, pero es como, claro, es duro y es difícil y también mi cabecita me dice, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Qué te piensas, ¿no? Pero es algo que realmente sí que estoy sintiendo que debo hacer o que me apetece hacer. Bueno, esto es un poco todo lo que es mi experiencia de ACM. Luego, a final del día, creo que van a haber preguntas de todos vosotros. Creo que estaremos aquí todos sentados. Y nada, estaré encantado de responderos. Supongo que me dejo un montón de cosas, pero no sé ni cuánto he tardado. ¿Cómo estoy de tiempo? Y nada, ha habido un momento que uno va para adelante, para atrás, porque a mí no me gusta hacer un guión fijo y explicarlo todo igual de la misma manera y es como me sale. Cuestión que me he dejado que antes de ese segundo mensaje que explicaba antes, ¿no? que me explica como con más detalle que yo tenía que volver, claro, me he dejado explicar que veo al final del túnel esa famosa luz. Y en ese proceso, que esa luz
Era como, yo lo digo así porque no lo puedo decir de otra manera, una luz líquida en la que yo sentía que palpitaba o que tenía como un latir. También iba como cambiando de color, pero predominaba sobre todo entre un dorado y un blanco muy intenso. La luz que emanaba era brutal, pero yo no sentía como ahora, ¿no? Que estoy así, haciendo así. No me molestaba los ojos y obviamente era millones de veces más potente que esta luz. En ese acercamiento último, antes de ese segundo mensaje, la sensación de amor, porque es así, no hay otra palabra, cada vez era más grande hasta llegar a un punto que era casi insostenible. Cuando esto sí que lo he comprobado y para mí es un poco del... No voy haciendo exámenes interiores a la gente ni juzgando, pero cuando yo veo que una persona que está explicando una CM se emociona o se para en intentar explicar ese amor, ahí es donde digo, vale, porque realmente es muy intenso y aquí no existe nada igual. Es un amor que te revienta por dentro, no sé, es inabarcable, no se puede explicar. Y nada, simplemente que me había dejado eso, que creo que era importante, y voy a dar paso a mi querida Luján. Me pido un aplauso. Muchas gracias.